Démonos a hablar con el mismo objetivo y sacar adelante este pueblo que tanto ha sufrido. Inicial de acercamiento con los ejes que vamos a tratar en las próximas 6 sesiones. Tenemos con nosotros a los compañeros Diane Rodríguez y Jesús Durán de la Estrategia en Común. Les cuento un poquito muy rápidamente de ellos y de este colectivo, porque pues que sean ellos mismos quienes nos compartan este proceso que han adelantado por alrededor de 2 décadas. La estrategia tiene como objetivo la promoción y proyección de iniciativas comunitarias mediante la gestación y ejecución de estrategias de comunicación, formación y sistematización de experiencias desde un enfoque del buen vivir. Centran su trabajo desde la comprensión del enfoque étnico en el trabajo comunicativo, desde y para realidades sociales con acceso limitado a medios de comunicación o en proceso de constitución de colectivos para su exigibilidad. Desde allí, desde este contexto de trabajo, nos compartirán Jesús y Diane sus reflexiones a propósito de la comunicación popular y su vínculo con los aportes de Orlando Falsborda. Diane es profesional de cine y televisión, magíster en ciencias políticas de la Universidad Javeriana de Bogotá y, bueno, durante más de 2 décadas se ha dedicado al trabajo de la comunicación comunitaria con pueblos indígenas y afrocolombianos. Y Jesús, por su parte, es profesional de cine y televisión, magíster en sociología de la Universidad del Valle y actualmente trabaja en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y ha dedicado, igual que Diane, en las últimas décadas a ese trabajo de comunicación comunitaria. Bienvenidos, compañeros, y muchas gracias por disponerse a acompañarnos nuevamente. Buenas tardes, gracias Alejandra. Decirles que pues no son 2 décadas, son 3. Son 3 décadas que llevamos trabajando ya. Nosotros llegamos a la IAP a través del video documental a favor de los movimientos sociales. Teníamos, después que salimos de la universidad de estudiar dirección y producción de radio y televisión, quisimos poner esto al servicio del trabajo social. Entonces fue cuando nos invitaron, en este caso recuerdo que fue Chucho Flores, que nos invitó a participar en el Pacífico con una investigación que se llamaba Nuestro Sueño Negro. Hicimos un video y ahí empezó un trabajo muy bonito que tengo que decir que pues primero darnos cuenta que entramos no a una región solamente, sino a toda una alianza de territorio, ¿no? Entonces ahí se encontraban las organizaciones, la Iglesia Católica, la academia y demás actores. El trabajo que nosotros hemos hecho y que hemos estado reflexionando con Jesús Durán, hay 3 puntos que nosotros encontramos que la IAP aporta a nuestro trabajo. El primero es ese que les decía ahora, eso que nos llevó al Pacífico, que fue el compromiso por una transformación social. El segundo fue el respeto por la diferencia. Es decir, que a través del video nosotros queríamos mostrar un otro o una otra, pero no interpretarlo, sino que tuviera voz propia. Y en ese sentido, yo creo que nos encontramos ahí un poquito con desarrollando una metodología dialógica. Es decir, que aunque nuestras voces no aparecieran, pues estaba de fondo estaba la gran pregunta o lo que nos unía, ¿no? Que es el momento en que llegamos en el Pacífico colombiano, que es entre los 90 y los 2000, donde pues se estaba agudizando pues el conflicto armado, pero pues era necesario que a través del video mostráramos no unas comunidades desplazadas, derrotadas, sino al contrario, primero eso, que son comunidades, ¿no? Que son pueblos. Y segundo,
mostrar que pues ellos estaban organizados y que era toda, digamos, una alianza que había, no eran como unas personas que estaban solas, sino que había toda una alianza territorial que les acompañaba en ese entonces y hasta el día de hoy. Recuerdo con mucho cariño a la Coordinación Regional Pacífico, donde trabajamos tanto Jesús Durán y yo, y desde donde hicimos y seguimos trabajando lo de comunicación, pues no solo a través del video, sino a través de las redes, a través de programas de radio, pero siempre pues teniendo en cuenta, digamos que pues que hay como un diálogo interdisciplinario y muchas veces interétnico, intersectorial, que en cada producto había que mostrar pues que estábamos alrededor de algo que nos unía, pues que era en ese entonces y todavía la defensa territorial, ¿no? La defensa del territorio del Pacífico. Y un tercer punto que hemos como pensado, que nos deja esta reflexión de qué nos ha servido la IAP es aprender que el conocimiento se construye en comunidad. ¿Y por qué sacamos como eso de tan importante? Porque muchas veces, y lo decía Jesús la vez pasada, Jesús Durán, decía, a veces llegamos a los territorios pensando con una pregunta y con una respuesta, pero lo que nos encontramos es que es necesario no interpretar al otro, sino, y la palabra no me gusta mucho esa palabra de empoderar, pero realmente nos dimos cuenta que esa metodología del documental hace que la gente se empodere, porque sabe que es su voz y es su testimonio el que va a salir. Y incluso la metodología del documental nos lleva a que una vez realizado el producto, hay que validarlo con los actores que aparecen en él, ¿no? Entonces, ahí como pues de un año para otro uno no ve como esos resultados, pero cuando uno va viendo la suma de los años, 30 años, se encuentra a gente que hace 30 años hablaba en la cámara y hoy en día son líderes y están aquí en muchos espacios organizativos, institucionales. Uno se da cuenta que se ha acompañado un proceso y que la gente sí ha crecido en su discurso, lo ha ido elaborando. Y nosotros también, por eso les decía que aprender que es un conocimiento que se construye en comunidad, ¿sí? Y que hemos crecido con estas comunidades hasta el día de hoy, pues seguimos enlazados con Azuregua, con Cocumacia, bueno, con todas las organizaciones del FISH, con las organizaciones del Pacífico. O sea, hay, más que alianza, hay como toda una amistad y un crecimiento mutuo que hace que sea esa palabra que decía Fáez Borda, es sentipensante, tenga sentido. O sea, estamos pensándonos un territorio, estamos pensándonos la transformación social, pero al mismo tiempo no nos estamos perdiendo, somos actores parte de ello, ¿no? Y pues yo dejaría ahí porque sé que Jesús también quiere aportar, pero los invitaría a que miraran algo de nuestros trabajos. Nosotros tenemos varios canales, pero hay uno que se llama Territorio de Etnias, donde aparece un acumulado de los videos que hemos hecho, y ahí aparece, y les recomiendo mucho, un trabajo muy bonito que se llama Ser Indígena en Panguí, que resume un poco lo que sería también como esa educación popular, es decir, cuando es un video que al mismo tiempo que pues es video, también es un módulo educativo que está hecho precisamente para que estos actores, en este caso los indígenas de Panguí, enseñaran a sus niños y a todo el mundo qué es ser indígena en Panguí. Entonces los invito a que nos visiten en ese canal de YouTube que se llama Territorio de Etnias. Ahí van a encontrar otros documentales y
y pues ahí nos comparten y como nos complementan todo lo que piensan. Bueno, hay un trabajo que se hizo en 30 años, hace más o menos 1 o 2 años tenemos parado un poco el trabajo porque estamos dedicados a otras cosas. Yo estoy trabajando ahora con una estrategia de comunicación con mujeres y Jesús está en la unidad de búsqueda y él les va a contar un poco cómo todo este trabajo lo hemos ido canalizando para seguir siendo pues esos trabajadores sociales, seguir investigando siempre desde nuestra óptica de realizadores audiovisuales, de documentalistas, en el caso de Jesús, desde sociología, en el caso mío, pues desde el trabajo de la educación. Entonces, ahí le dejo a Jesús. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya pues Diane pues, dijo pues bastantes elementos del trabajo que hace. Desde el punto de vista del trabajo y del legado de Juan Murna, voy a tratar de resumir desde nuestro trabajo audiovisual y de nuestro trabajo también investigativo lo que nos trazamos. Lo primero es la gran pregunta que nosotros nos hacemos, es ¿cómo narramos? En aquella época, ¿cómo narramos? Puedes cerrar tu micrófono porque tienes eco. Gracias. Ahora sí, por favor. ¿Ahora sí se escucha? ¿Mejoró? Sí, perfecto. Bueno, entonces nuestro propósito era precisamente centrarnos en la problemática que queríamos abordar. Pero dentro de esa problemática es cómo narramos, con quiénes narramos, para qué narramos, con qué dispositivos ampliamos la voz y las acciones de los pueblos y de las comunidades a las cuales nos estábamos integrando. Desde esas preguntas, que son las preguntas, digamos, desde la investigación crítica, digamos que también es un legado del maestro Orlando Falsborda, mirando el contexto. O sea, ¿cómo hacíamos para trabajar en un contexto estigmatizado, que sigue siendo estigmatizado, que tiene muchos problemas estructurales por parte de la sociedad colombiana y por parte del Estado? Eso significaba que el trabajo que nosotros íbamos a hacer, que no era solo, ¿no? Que no éramos solos, sino que en el caso de nosotros, que comenzamos con la diócesis de Quibdó y con las organizaciones étnicas del Chocó, como las organizaciones negras e indígenas de ese departamento. Entonces voy a citar, digamos, en esa interdisciplinariedad, dentro de esa metodología dialógica, porque no íbamos nosotros pues no caíamos en paracaídas, que eso es lo más importante. A veces hay investigadores, disculpen aquí, que llegan a unas comunidades y llegan en paracaídas, absorben el conocimiento y no vuelven, ¿no? Esa es una gran crítica que se le hace a la academia y a las ONGs, a todos estos proyectos que son financiados por agencias internacionales, se cumple el proyecto y no vuelven más. Y por eso las comunidades, y con los que nos decían a nosotros, es que decían, a nosotros nos vienen a robar el conocimiento. Y eso se distancia mucho de lo que precisamente es la investigación-acción participativa. Cómo desde la investigación, cómo se integra a las comunidades, de alguna manera, que no significa que se vaya a vivir allá, sino que lo que significa es poder abrazar, poder ampliar esas voces de las comunidades. Yo creo que Alejandra ya habló. Perdón. Bueno, voy a citar precisamente dos ejemplos.
Es un trabajo que se hizo de una investigación que hizo el profesor Jesús Alfonso Flores por allá en el 2005, 2006, con todas las comunidades donde había un componente también comunicativo. Y la investigación pues se llamó el derecho a la alimentación, pero que también tenía que ver con el derecho a la vivienda y con el derecho al territorio. Entonces, la cuestión ahí es una de las cosas muy importantes para nosotros es con qué dispositivos ampliamos esa voz de las comunidades, para que no se quedara solamente en el libro, que fue un libro muy importante. Entonces la pregunta de nosotros es cómo conversamos con esas comunidades, cómo le podíamos devolver el conocimiento que ellos habían dado. Y no era quedarse solamente en el libro, vuelvo y repito. Y entonces para eso hicimos un documental, fuimos a las comunidades, hablamos con ellos, la hicimos participativas y la voz, pues ahí las fuentes, como dije la voz anterior, las fuentes no son con pie de página, las fuentes tienen que ser directas, las comunidades nos tienen que hablar y en ese sentido no hay una interpretación, aunque sí hay una interpretación, digamos, porque pues el que edita, o sea, uno sabe cómo plantear o digamos, conseguir, entre paréntesis, también el objeto del cual nos planteamos, no solo, sino con la dirigencia y con las comunidades, pero más que todo con las dirigencias, con la que uno más interlocuta para los mensajes. Entonces, en ese libro, precisamente, estaba el libro, hagamos un documental, y en el documental, ¿qué sucede? Que el documental va a más población, permanece en el tiempo. No significa que a veces hay problemas para editar un libro, que 500 copias, que a veces es bastante, que a quién se lo damos, y no es una crítica a la academia, digamos, pero sí es una ventaja para nosotros como comunicadores, que es que podemos llegar a una población mucho más amplia y con las redes sociales permanecemos en el tiempo. Y eso es una cuestión muy importante. Entonces, frente a esa investigación, que hizo el profesor Jesús Alfonso Flores, entonces ya les digo, hicimos la parte, lo audiovisual, que constató de 3 temas principales, lo dividimos. Uno era la situación de fumigación en Nariño, la situación de la vivienda en Buenaventura, pero también un video que hablara no solamente de las tragedias, sino también de los sueños, de las esperanzas, de cómo se planteaban el cambio.